Bueno chicos, en este video vamos a explicar cómo calcular la resistencia que debo de ponerle a un LED, ¿sí? Si conectamos un LED directamente a la fuente de voltaje, pues lo más probable es que terminemos quemando el LED. Entonces para ello vamos a aplicar esta formulita que nos permite calcular la resistencia que debemos de poner a un LED. Vamos a suponer que para este ejercicio tenemos los siguientes materiales. Tenemos un LED rojo y una batería de 9 voltios. Es de aclarar que esta tablita que está acá funciona para LEDs comunes, los que compramos en una tienda de electrónica, y pues si tenemos un LED diferente, o sea que se ve diferente a estos, lo recomendable sería preguntarle a la persona a la que le compramos el LED cuáles son sus características técnicas, ¿sí? Pero por lo general vamos a trabajar con esta tablita. Entonces, si observamos, me está diciendo el voltaje de la fuente. El voltaje de la fuente pues es la batería que yo tenga conectada al circuito. En este caso va a ser una batería de 9 voltios. El voltaje que consume el LED, pues si nosotros miramos, este LED es de color rojo y debería de consumir 1.9 voltios. La corriente que tolera el LED, esa también hay que preguntársela al fabricante o a la persona que nos venda el elemento. Usualmente estos LEDs aguantan 17 miliamperios, o sea 0,017 amperios. Con estos datos pues ya podemos calcular qué resistencia le vamos a poner. En este caso simplemente realizamos las operaciones indicadas. Sería entonces 9 menos 1,9 que nos daría 7.1. Eso nos da 7.1 voltios. Y si esto lo dividimos entre 0,017, pues me va a dar una resistencia de 417.64 ohms. Como esta resistencia no la voy a conseguir en el mercado, ¿sí? Generalmente las resistencias que se encuentran en el mercado terminan en 0, pues entonces lo que voy a hacer es que voy a buscar la resistencia que termine en 0 por encima y que se encuentre más cercana. En este caso sería una resistencia de 420 ohms. Esta podría ser la resistencia que le pongamos a este LED. Pero resulta que aquí entra otro factor a jugar en cuenta y es la resistencia. Resulta que las resistencias, cuando el fabricante las vende, nos dice que tiene una tolerancia. Esa tolerancia es un valor en ohms que me indica que la resistencia puede medir más o puede medir menos su capacidad en ohms. Para este caso voy a suponer una de las resistencias más comunes y más altas encontradas en el mercado, que es tener la última bandita plateada, una resistencia de 10 ohms. Si nosotros le sacamos el 10% a 420, pues vamos a encontrar que vamos a tener una tolerancia de 42 ohms, dándonos que esa resistencia podría oscilar, esa resistencia que nos dé podría oscilar entre 420 menos 42, que me daría 378 ohms, y podría llegar a tener un valor máximo, de 420 más 42, que para este caso sería 462 ohms. 462 ohms. Como queremos evitar que la resistencia se queme, pues miren, ¿qué tal que yo compro una resistencia y le pida a la persona donde la vaya a comprar que me dé una de 420, pero resulta que la tolerancia era del 10% y me quedó un caso en el que la resistencia estaba por debajo, 378, pues lo más probable es que este LED se nos vaya a quemar. Entonces, ¿qué es lo recomendable? Calcular la resistencia, luego calcular una tolerancia, esta es la más común en el mercado,
Y ya con esta resistencia, pues esta es la que yo voy a comprar, el valor máximo. En este caso yo optaría por trabajar una resistencia, nuevamente recuerden que debe terminar en cero, podría ser o 460, yo optaría por buscar el número más alto por encima, en este caso sería 470. Esta sería la resistencia que yo buscaría en el mercado para poder ponerle a este LED a una batería de 9 voltios. Listo chicos, eso sería todo por esta explicación. Muchas gracias por su atención.